Dios de pactos, que guardas tus promesas. Hola, hermano David González, les estoy saludando nuevamente de aquí de la ciudad de Wichita, en el estado de Kansas. Es un honor poder hacerlo nuevamente. Quiero dirigirme estas palabras que se encuentran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 31 y 32. Es uno de los mensajes que la mayoría de gente pues lo conoce a la perfección, pero en esta tarde yo quiero enfocarme en la palabra de Dios, que sabemos de que hay mucha gente que quizás no ha sido totalmente liberada, sino que todavía hay cosas que los están atando, los están amarrando, sabiendo de que tenemos nosotros palabra de Dios para poderla aplicar a nuestra vida y vivirla. Así que, hermanos, San Juan capítulo 8, versículo 31. Antes también quiero decirles a ustedes, dice Colosenses capítulo 23 y 24, antes que yo lea el versículo que voy a leer, quiero leer este versículo de Colosenses capítulo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor servís. Creo que este es nuestro anhelo, hermano, hacer todo para la gloria de Dios. No lo hacemos para agradar a los hombres ni por un trabajo pesado, sino que lo hacemos para poder nosotros bendecir el nombre del Señor, y porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados, o salvados, o recogidos del mundo, para venir a su pueblo y poder hacer las cosas que pues le agradan al Señor. Así que en esta tarde yo agradezco a cada uno de ustedes la participación que han tenido en cada viernes que yo he estado predicando la palabra del Señor. Quiero decirles que a partir del otro viernes ya no saldré al aire en este horario, porque regresaremos con la ayuda del Señor a nuestras faenas, y voy a tener que hacer un cambio en la plataforma de Facebook, y espero en Dios que usted siga orando por mí. Soy un hombre que también tiene responsabilidades y un hombre de familia, y que hay también cosas como padre de familia, ¿verdad?, también hacer. Así que el domingo, Dios mediante, estaremos reuniendo en la iglesia, y también estaremos teniendo el mensaje a través de Facebook Live, y los domingos serán siempre constantes, pero trataremos de cambiar el formato, ya que el día viernes se me impide, porque mi trabajo no es regular. Yo trabajo en un horario que no me lo permite el horario que tengo habitualmente, pero primero Dios, con la ayuda del Señor, oren por mí. Han sido largos años de oración para que el Señor me pueda bendecir con un trabajo donde yo pueda tener la oportunidad de poder predicar, o de estar más ocupado en la obra del Señor. Así que con la ayuda del Señor, a partir del próximo sábado, si Dios no ha venido, estaremos dando segmentos de la palabra de Dios, no prédicas,
pero sí segmentos donde podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Oren por mí. Sé que los voy a extrañar bastante. El viernes para mí, estos viernes que he estado transmitiendo a través de Facebook, ha sido una bendición, ha sido una experiencia grande, sinceramente. Todos aquellos que nos han apoyado desde la República de El Salvador, de Guatemala, de México, de aquí de los Estados Unidos y en cualquier otro lugar donde la señal haya llegado, y ha sido para mí sinceramente un honor poder servirle al Señor de esta manera. Así que, hermanos, a partir del próximo viernes salgo del aire, pero con la ayuda del Señor, el sábado, si el Señor lo permite, estaremos dando segmentos de la palabra de Dios. Donde quiera que nos encontremos, los estaré saludando para que ustedes oren por mí, por el ministerio, por mi esposa, por mis hijos, por la congregación de la iglesia cristiana La Vid Verdadera, para que el Señor nos siga ayudando. Creemos que nos queda muy poco tiempo en este mundo. Las cosas aquí son pasajeras, pero en realidad también, como dice la palabra del Señor, el que no trabaje, que no coma. Así que yo tengo una responsabilidad, y yo, cuando hay una oportunidad de poder predicar la palabra del Señor, ya sea que me inviten a predicar o que lo haga a través de este medio de Facebook o YouTube, yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, y esperando en Dios de que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Así que, hermanos, nos miramos el domingo. Hoy quiero en esta tarde darles a ustedes un consejo de la palabra de Dios, más que todo para aquellas personas que necesitan este mensaje. Usted ha sido testigo de que mis prédicas a través de estos días que han pasado han sido prácticamente evangelísticas, y ahora quiero cerrar este viernes de igual manera, predicando un mensaje evangelístico, ya que la iglesia también necesita doctrina, pero Dios mediante, Dios me va a dar la oportunidad de poder traer una enseñanza, de poder doctrinar a la iglesia a la cual Dios me ha permitido poder tomar el liderazgo, ¿verdad? Y poderlos ayudar en lo poco que yo pueda hacer. ¿Ven? Voy al libro del Evangelio según San Juan. Comienzo entonces la prédica. Saludos. Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermosa palabra de Dios. Creo que no debería explicar demasiado, porque conocemos a lo que se está refiriendo el mismo texto de la palabra de Dios. Creo de que la Biblia, con todo mi corazón, se interpreta a sí misma, y creemos de que este versículo es muy entendible para cada uno de nosotros, especialmente los cristianos. Pero hay gente quizás que todavía no entiende lo que es ser verdaderamente libres. Estas palabras estaban dirigidas, según lo dice el versículo 31. Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído en él, sea a su gente,
que le había aceptado a él como su Mesías, como su Salvador, como el ungido, como el enviado de Dios. Habían creído en él. Y el Señor se preocupó por ellos, porque quizás, digo yo, no estaban muy bien cimentados en lo que estaban creyendo. Muchos dudaban que si él era en realidad el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero el Señor les aclara y les dice las palabras contundentes a ellos. Si vosotros, les dice a los judíos, si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra. Oiga bien, en mi palabra, la palabra que el Señor había hablado. Dice él que la palabra que él hablaba no era de él, sino del Padre que le envió. Así que él estaba rectificando que no habían creído prácticamente a él, sino que habían creído al que le había enviado a él. Por eso las palabras que Jesús expresaba, predicaba, siempre le daban la gloria a su Padre. Por tal motivo, el Señor dice, si vosotros permanecéis, o sea, si permanecéis en todo lo que yo les he enseñado, en todo lo que yo les he hablado, porque no hablo de mi propia cuenta, no hago únicamente hacerlo por hacer, no lo he aprendido por mí mismo, sino que lo he aprendido de mi Padre, y lo que yo les digo, ¿verdad?, viene de mi Padre, ¿verdad? Entonces por eso el Señor les aclara, permanezcan en mi palabra, si vosotros permanecéis en ellas, entonces, les dice el Señor, entonces seréis verdaderamente libres. O sea, de otra manera, si la gente no cree o duda o dice que hay gente que dice que la palabra de Dios es una palabra que no tiene validez. Hay quienes creen que la palabra de Dios es un libro cualquiera. Sin embargo, podemos ver que la palabra de Dios es verdad, es verídica. Y esta es la palabra escrita por el Espíritu de Dios, inspirando a su siervo, para que hoy en día, hermano, que la tenemos en nuestra vida, en nuestro hogar, creamos a ella. No solamente creamos a ella, sino que dice, permanezcamos en ella. O sea, constantemente hay que obedecer a la palabra, porque la palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y permanecer en ella se refiere a obedecerla. ¿Sí? Permanecer en ella es obedecerla, hacerla, aplicarla, vivirla, predicarla, creer que esta palabra habla acerca de Él. Por eso el Señor les dice a aquella gente que estaban saliendo de una religión vacía, que tenían ritos únicamente, que tenían únicamente cosas que hacían para poder aplicarse o acallar el alma o la conciencia, pero que espiritualmente estaban muertos. No había en ellos espíritu de vida, porque practicaban únicamente para ser vistos, practicaban rudimentos de hombre solamente, que habían puesto otros carga pesada a aquellos que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Habían dejado la palabra de Dios. Pero
a aquellos que querían salir de la religión, salir de los rudimentos, salir de las tradiciones de los hombres. Tenía que venir a Cristo, confesarlo a Él como su Mesías, aceptarlo a Él como su Mesías, como el enviado. Tenía que creer a las palabras que Él predicaba. Y el Señor recalca: si vosotros permanecen en esta palabra, si tan solo la hacen, si permanecéis en ellas, dice, serán verdaderamente libres. ¿A qué se refiere la palabra verdaderamente? Ciertamente. O sea, que ya no va a haber nada que nos estorbe para servirle al Señor. Que vamos a entregarle todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu al Señor, a cumplir su palabra, a meditar en la palabra, a ser hacedores de la palabra, a no coquetear con el mundo, a servirle únicamente al Señor, a creer que sus palabras, hermano, son verdaderamente las que nos van a hacer libres. Recuérdese que hay mucha gente que salió del paganismo, que salió de la idolatría, que salió de las cantinas, de los prostíbulos, de cualquier otra basura que estábamos metidos en este mundo oscuro, aún del satanismo, de la brujería. Hemos salido de ahí porque hemos conocido la verdad, y la verdad se llama Cristo. Cristo es la palabra encarnada, el verbo de Dios. O sea, hoy que tenemos la palabra, esta palabra habla acerca de Él. Pilato le pregunta al Señor, cuando el Señor le responde que Él era la verdad, que había venido a dar testimonio de la verdad. Y Él le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y ya no pudo seguir cuestionando, ya no quiso seguir indagando, ya no quiso seguir sometiéndose a la palabra, porque tenía la presión del mundo, tenía la presión de los religiosos, tenía la presión de la política, tenía la presión de sus amigos, de su sociedad. Ya no quiso seguir indagando, aunque en su corazón él tenía un vacío de que necesitaba llenar, necesitaba ser libre. Pero Pilato no quiso seguir indagando, no quiso seguir preguntando. Usted conoce la historia, que él dice, procuró soltar al Señor, pero por más que quiso, no lo logró. Pero el Señor dice en su palabra, y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, dice, si ustedes permanecen en mí, si siguen mis instrucciones, si leen la palabra correcta, todo lo que ha sido escrito en su santa palabra, si la obedecen, si la escudriñan, si la saborean. Oh, mi hermano, si nosotros escudriñáramos la palabra de Dios, si la leyéramos la palabra de Dios, no nos dejaríamos engañar por cualquier
persona que trae falsa enseñanza. Porque hoy estamos llenos de líderes religiosos, de gente que ha engañado a multitudes. ¿Por qué? Porque son gente ignorantes. Sí. A pesar de que vivimos en el siglo XXI, la gente tiene conocimiento de mucha tecnología. Está a la vanguardia del teléfono que va a salir mañana. No digo que es malo, es bueno, porque estoy usando yo también lo mismo. Pero hay mucha gente que se enfoca más en esas cosas que en escudriñar la palabra de Dios. No conocen. Hoy en día celebra la gente Navidad, celebra la gente Semana Santa, celebra X fiesta y no sabe por qué la está celebrando. Porque no saben escudriñar la palabra de Dios. Hay gente que está metida en las iglesias. Siguen a un hombre solamente, que no se sabe cuántas pupusas se comió, cuántos tacos. Perdona la expresión. Y empieza a hablar tonterías. Y la gente le cree. ¿Saben por qué? Porque no lee la palabra de Dios. Y te estoy diciendo con Biblia, si tú estás amarrado a una religión o a un hombre que te tiene ahí sentado, que te tiene haciendo nada, que te tiene amedrentado, que te tiene amenazado, estás sufriendo porque tú quieres estar ahí, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué testimonios sobran? Hay mucha gente que no conoce qué es Génesis ni Apocalipsis, que no saben quién es Moisés, Elías. No saben. ¿Por qué razón? ¿Por qué le creen más a un sueño? ¿Por qué le creen más a una fábula? ¿Por qué le creen más a un hombre? ¿Por qué? Porque todavía están amarrados, están ignorantes. No pueden ser por ellos mismos, no pueden agarrar la Biblia y leerla y seguir el siguiente paso, que es escudriñarla. Por eso es que hay mucha gente engañada hoy en día. Y esto es profético, mis queridos hermanos y amigos. Vivimos tiempos difíciles, donde dice la palabra de Dios, si aquellos días no fuesen acortados, aún los escogidos serán engañados. No dice pueden ser, serán engañados. Hoy cualquiera levanta su changarro porque no quiere sujetarse a la sana doctrina. No quiere sujetarse a aquellos que predican la sana doctrina, sino que quieren libertinaje. Y de estos profetizó también la palabra. No me gusta oír al hermano David porque siempre me da hacha. Lo siento. Lo siento. Considero que son tiempos peligrosos. Y es mi responsabilidad como atalaya de Dios decirte la verdad. Cueste lo que cueste, te la tengo que decir. Yo no te voy a salvar. Tú tienes que escudriñar la palabra. O sea, es cierto, ya Dios nos libró. Nos libró de lugares
de perdición, de cualquier cosa, como ya lo mencioné. Pero es tu responsabilidad seguirte manteniendo en la palabra de Dios. El Señor les dijo a ellos, si permanecen en mi palabra, oye bien, dice, entonces seréis verdaderamente libres. Y quiero repetírtelo porque puede ser que me esté equivocando. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, aquel que no predica la palabra de Dios o la sana doctrina no puede ser discípulo de Cristo. Más claro, no puedo ser. Aquel que le añade a la palabra de Dios. Aquel que predica otro evangelio, que ya sabemos quiénes son y cuál es el evangelio. Ya sabemos, no puedo mencionarlos. Pero usted que me escucha, que está al tanto de lo que está aconteciendo, yo le voy a decir algo. Esos que predican otro evangelio no son discípulos de Cristo. Y hay de usted si pertenece a alguien que no predica el evangelio de Cristo. Hay de aquel que le añada y hay de aquel que le quite. Es una maldición que Dios trae sobre aquellas personas que son responsables de predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Yo no predico de mí mismo. Yo predico de Cristo. Es el único que nos puede llevar al Padre. Si ustedes permanecen, se lo dijo a aquellos que habían creído en Él. No se lo estaba diciendo al mundo, se los estaba diciendo a aquellos que habían creído, a los que habían salido de la religión, que es muy difícil que un religioso salga para conocer al verdadero Cristo. Pero aquellos que lo hemos hecho, no nos ha sacado Dios para hacer fiestas o para seguir viviendo una vida mediocre. Una vida que en lugar de dar testimonio, da vergüenza. Da vergüenza. Y por esos muchos pagamos. Pero no se equivoquen. No todos somos así. Hay gente honesta. Gente que ama la palabra de Dios. Gente que ama las almas de verdad, que quieren el bienestar para ustedes. Hay gente que lucra, es cierto. Hay gente que miente y hace tontería y media para ganarse el favor de los hombres. Pero dice la palabra de Dios, yo no busco el favor de los hombres, ni busco a ustedes. Porque ¿de qué me sirve agradar a los hombres y a Dios no lo agrada? Por eso, mis hermanos, hoy en día que la zaranda se ha puesto, que Dios ha puesto su zaranda en este tiempo y la ha movido, y aquellos cristianos que verdaderamente aman al Señor van a seguir buscando a Dios y predicando la palabra de verdad, cuesta lo que cueste, y aquellos que no lo hagan se quedarán dormidos. Se van a quedar. Yo te pido en esta tarde que abras tus ojos. Dice la Biblia, si ustedes permanecen, ya basta de circo, mis queridos hermanos, ya basta de payasos, ya basta de shows, ya basta de entretenimientos. Hay que temer a Dios.
aquella gente que ha hecho ridiculeces y que ha hecho del evangelio un mercado, yo les digo, arrepiéntanse. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. El tiempo es corto. La pandemia es un aviso de que estamos en el momento casi listo para ser llevados de esta tierra. Voy a terminar en esta tarde. Si verdaderamente nosotros permanecemos en su palabra, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Libres. No importa que nos censuren. No importa que nos quieran callar. No importa que nos quiten el trabajo. No importa que nos menosprecien. Hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Y hay que permanecer en ella para poder seguirla aplicando a nuestra vida y predicándola. Hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Pueblo de Dios, levántate. Toma tu Biblia, escudriñala, aplícala, vívela, predícala, enséñala. Tal y como está, no le quites, no le añadas, porque entonces, si lo haces, las plagas vendrán sobre ti, pero si la vives, la aplicas y la predicas como está escrita, entonces serás llamado un verdadero discípulo de Cristo. Y vas a conocer esa verdad, y esa verdad te libertará. Si no, seguirás siendo esclavo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de los vicios, esclavo del mundo. Con esto termino. Gracias. En esta tarde yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado de arrepentimiento a aquellos amigos, ministros o pastores que quizás han dejado la sana doctrina y han puesto un evangelio barato, porque este evangelio no es barato, es caro. Se pagó sangre por él, la sangre del Cordero, para escribir este evangelio. Se pagó con sangre. La sangre de los mártires, la sangre de Cristo. No es cualquier cosa. Si has dejado de predicar la palabra tal y como está escrita, todavía es tiempo que tú te puedas arrepentir. Todavía es tiempo. Conocí a alguien que predicaba que ya no había arrebatamiento y que ya la palabra de Dios ya no era necesario predicarla, sino que lo que Dios le daba a él en el púlpito decía que eso era lo que Dios quería. Cayó en el error de aquellos que predican que hay que establecer el reino aquí en la tierra, el reino de Dios. Mandaba a callar a aquellos que predicaban el evangelio de la verdad y abrazó un evangelio de la prosperidad, del dinero, del ocio, de las riquezas. Hay quienes han caído en esa trampa del diablo. Están metidos en una iglesia con un ladrón, estafador. Pero ¿sabes qué? A la gente se le olvida que tarde o temprano la vida se irá.
Podemos morir en un avionazo. Podemos morir de un cáncer. Podemos morir quizás que nos golpee un carro, como sea. Este varón ya murió. Triste y lamentablemente no tuvo la oportunidad de arrepentirse. La Biblia es clara, mi querido amigo. Si aquellos días no fuesen acortados, aún los escogidos serán engañados. Si tú has conocido la verdad, yo te pido, permanece en ella para que seas libre. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Busca otra vez predicar el Evangelio de Cristo. No le demos vuelta. No digamos lo que Cristo no dijo. Hay quienes transgiversan el Evangelio de Cristo. Dicen que dijo esto y lo transmiten de una manera equivocada. Amigos, no transgiversemos las palabras del Señor. No lo hagamos. No pensemos lo que el Señor no quiso decir. No pongamos palabras que el Señor no las dijo. Ya la palabra está revelada y el Espíritu Santo, que fue el autor de esta verdad, no se equivocó. Jamás. Así que, si hay alguna persona que me escuche, yo te digo, el Señor te ha hablado en esta tarde. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Tantos años que predicaste el Evangelio, tantos años que estuviste en una iglesia, de donde Dios te sacó para traerte a un lugar maravilloso. Y mira, a la vuelta de los años, has abrazado una herejía, has abrazado una doctrina falsa. Es el tiempo de que te arrepientas. El tiempo es ahora, antes que sea demasiado tarde. Amigo, si tú tampoco le has dado tu corazón a Cristo, hoy es el tiempo que conozcas la verdad. La verdad se llama Cristo. Es el único que pagó el precio de tus pecados. No hay más. Cristo pagó el precio por tus pecados. ¿Sabes? Estamos así de cerca de que ya no vas a escuchar el Evangelio de salvación. La puerta se va a cerrar. Sí, créelo o no, la puerta se va a cerrar. No vas a encontrar ya, si te llegases a quedar o si llegases, hermano o amigo, quedarte en la tribulación, no encontrarás nadie que te predique el Evangelio tal y como hoy está escrito. El tiempo es ahora. Escapa por tu vida. Escápate. Y ven a los pies de Cristo. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un honor y un privilegio poder predicar la palabra del Señor en esta tarde. Soy el hermano David González, desde Wichita, Kansas, y la iglesia La Vid Verdadera. Les saludamos. Amén.